Hola a todos, bienvenidos. Soy David Santiago Garzón Mejía, estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre en la sede de Lerida Tolima de Uniminuto. En este video presento la segunda parte del análisis del caso de colapso de un edificio, donde voy a desarrollar pruebas de hipótesis y análisis de correlación entre las variables del caso. Comencemos. Muy bien, antes de entrar al análisis, repasemos brevemente qué es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que nos permite tomar una decisión sobre una afirmación usando datos reales. Siempre tiene 4 pasos. Primero formulamos 2 hipótesis, la hipótesis nula y la alternativa. Luego elegimos un nivel de significancia, que en este caso es del 5%, lo que significa que aceptamos un margen de error del 5% al tomar la decisión. Después calculamos una estadística con los datos y finalmente la comparamos con un valor crítico para decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. Ahora en la siguiente diapositiva presento la hipótesis sobre la resistencia del suelo. Para este caso formulé la siguiente hipótesis sobre la resistencia del suelo. La hipótesis nula plantea que la resistencia media del suelo era suficiente para sostener el edificio, es decir, igual o mayor a 13 megapascales, que es el estándar mínimo para edificios de hormigón armado. La hipótesis alternativa plantea lo contrario, que la resistencia era suficiente y pudo contribuir al colapso, es decir, menor a 13 megapascales. Usamos una prueba T-de-Student de una muestra con cola izquierda, porque queremos saber si la resistencia está por debajo del estándar. El nivel de significancia es igual a alfa igual a 0.05 y tenemos 5 datos. En la siguiente diapositiva a continuación les enseñaré el resultado del cálculo T. La media muestral fue de 12,60 megapascales, la desviación estándar muestral de 1,41 y con esos valores el estadístico T calculado fue de menos 0,635. Para tomar la decisión lo comparamos con el valor T crítico, que para 4 grados de libertad y alfa igual a 0,05 en cola izquierda es menos 2,132. Como menos 0,635 es mayor que menos 2,132, el estadístico no supera el valor crítico. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Eso significa que, con los datos disponibles, no hay una evidencia estadística suficiente para afirmar que el suelo era insuficiente. Sin embargo, hay que ser cuidadosos. La muestra era muy pequeña, solo 5 datos, lo que limita el poder de la prueba. La diferencia entre 12,60 y el estándar de 13 megapascales es realmente preocupante en la práctica. Ahora pasamos al análisis de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, representado con la letra R, se mide qué tan fuerte y en qué dirección están relacionadas las dos variables. Su valor va de menos 1 a más 1. Como ven en la tabla, valores cercanos a más 1 indica una correlación positiva fuerte, es decir, cuando una variable sube, la otra también. Valores cercanos a menos 1 indican lo contrario, y valores cercanos a 0 indican que no hay relación lineal entre las variables. Con esto en mente, analicemos las dos pares de variables del caso. En el primer análisis de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, el coeficiente de Pearson calculado fue de R igual a 0,911, lo que indica una correlación positiva muy fuerte. En el gráfico de dispersión pueden ver que los puntos siguen una tendencia ascendente clara. A mayor profundidad del nivel freático, es decir, cuando el agua subterránea está más lejos de la superficie, mayor es la resistencia del suelo. La interpretación es directa. Cuando el agua sube y satura el suelo de arcilla, aumenta la presión interna entre sus partículas y el suelo pierde capacidad portante. Este resultado confirma estadísticamente lo que ya habíamos observado en la parte 1. El nivel freático es un factor determinante en la resistencia del terreno. Ahora, en el segundo análisis relaciona la magnitud de los terrenos con el número de réplicas que generaron. Aquí el coeficiente de Pearson fue de R igual a 0,706, lo que indica una correlación positiva moderada o fuerte. Es decir, a mayor magnitud del sismo principal, más réplicas se generaron. Sin embargo, al realizar la prueba de significancia,
el estadístico t calculado fue de 1,727, que es menor al valor crítico de 3,128 para esta muestra. Esto significa que la correlación no es estadísticamente significativa con los 5 datos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la tendencia existe y es real, y es consistente con la ley de Omori en sismología, con una muestra tan pequeña no podemos afirmarla con certeza estadística. Con más datos, probablemente sería algo significativo. Ahora, en esta tabla pueden ver el resumen de los 3 análisis realizados. La prueba T sobre la resistencia del suelo no encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero la diferencia observada es preocupante en contexto real. La correlación entre el suelo y el nivel freático fue muy fuerte, con un rango igual a 0,911, confirmando que el agua subterránea debilita el terreno, y la correlación entre magnitud y réplicas fue moderadamente fuerte, con rango igual a 0,706, aunque no significativa estadísticamente por el tamaño de la muestra. En los 3 casos, la limitación principal es que solo tenemos 5 datos, lo que reduce el poder de cualquier prueba estadística. Ahora, para cerrar, pasaremos con 3 conclusiones claves de esta segunda parte. La primera, la prueba de hipótesis no rechazó la hipótesis nula, pero eso no significa que el suelo fuera seguro. Con una muestra de solo 5 puntos, la prueba tiene poco poder. La resistencia medida de 12,60 megapascales está muy por debajo del estándar de 13 megapascales. Y eso en ingeniería civil es una señal de alerta real. Segundo, la correlación entre el nivel freático y la resistencia del suelo es muy fuerte. Eso es el hallazgo más sólido del análisis, y es que el agua subterránea es un predictor potente de la debilidad del terreno, y en suelo de arcilla ese efecto es especialmente crítico. Tercero, la correlación entre magnitud y réplica existe y apunta en la dirección correcta, pero necesitamos más datos para confirmarla estadísticamente. La tendencia es coherente con la física sísmica y con estudios previos como la ley de Omori. En conjunto, este análisis refuerza la conclusión de la parte 1. El colapso fue resultado de múltiples factores interrelacionados y la estadística no permite cuantificar y argumentar estas relaciones con evidencia. Ahora aquí en pantalla les muestro las fuentes bibliográficas en las que me apoyé principalmente. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.